En un rincón oculto del universo donde el tiempo se curva y el conocimiento trasciende las dimensiones, existe una puerta abierta a lo desconocido. Bienvenidos a el Portal de Wellman, donde cada libro es una llave, cada planeta un misterio y cada episodio un viaje hacia lo infinito. El Portal de Wellman presenta Cadena Mortal. Hola Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Necesito un gran favor tuyo. Me urge una cita con el señor Abel Fuentes. Yo sé que el ICBF es uno de tus clientes. ¿Será que me puedes ayudar en eso? Sí, claro, con gusto. Veré qué puedo hacer. Cuenta con eso. Te lo agradecería mucho, Ángel. Te aseguro que es algo muy importante para mí. Pierde cuidado. Haré todo lo posible por conseguirte esa cita. Abelardo llega a la cita, pero tiene que esperar un buen tiempo. Todo parece indicar que el doctor Abel Fuentes no lo va a poder atender. Pero en ese momento sale el señor Abel Fuentes de su oficina, listo para irse, y Abelardo lo aborda. El señor Abel Fuentes, al ver su insistencia, lo invita a pasar a su oficina. Sea breve, por favor, no tengo mucho tiempo. No se preocupe, solo lo ocuparé unos minutos. Abelardo cuenta al señor Abel Fuentes todo lo acontecido con las enfermedades de Sofía y le cuenta su condición de haber nacido producto de una relación entre parientes muy cercanos, según las pruebas de laboratorio que se le hicieron. El bienestar nunca le dijo nada a ellos de esto. La institución realiza valoraciones médicas y psicosociales a los niños que van a ser entregados en adopción, pero no existe un protocolo que incluya pruebas genéticas específicas para detectar si un bebé nació producto de relación entre parientes cercanos. Pero ¿cómo así ustedes deben hacer esas valoraciones? Le repito que la institución no hace pruebas médicas de ese tipo. Dígame realmente qué quiere, señor. Sofía en este momento tiene grandes afectaciones de salud y quiere conocer a sus padres biológicos. Está bien. Deme su correo, el nombre de los padres adoptivos y la fecha en que fue entregada la niña. Veré qué puedo hacer. A los pocos días, el director da respuesta por correo a Abelardo, donde dice que la madre biológica de la niña firmó un documento haciéndole prometer al ICBF que no le diera ningún dato a la bebé cuando sea adulta en un futuro, ya que no está interesada en conocerla. Abelardo cuenta a Sofía y a sus padres la respuesta que dio el director del ICBF en su correo. Hay un documento firmado por la madre biológica de Sofía y por la institución donde se restringe revelar la verdadera identidad de su madre biológica. Esto por pedido de su propia madre. Sofía se entristece mucho al saber esto. Tranquila, hija, no te pongas mal, nos tienes a nosotros. Sí, pero no deja de ser doloroso todo esto. ¿Quieres que sigamos con esto? Sí, mi amor, necesito saber toda la verdad.
¿Y tienes alguna otra forma de obtener esa información, hijo? Tengo que buscar la forma de llegar a los archivos del ICBF. Por ley, esos archivos deben permanecer en las bodegas por 20 años. Para la destrucción de esos documentos se necesita la autorización de un comité. No creo que aún los hayan destruido. Estoy seguro que esos documentos todavía están ahí. Abelardo idea un plan y habla con Ángel para ponerlo en marcha. Ángel, he venido aquí porque necesito trabajar en tu empresa contratista. Pero en mi empresa contratamos personal para desarrollar el trabajo de aseo en las diferentes empresas donde suministramos personal. Sí, lo sé. ¿Qué? ¿Un abogado tan prestigioso como tú trabajando de aseador? Para que veas todo lo que hace un hombre por amor. La idea es infiltrarme como encargado del aseo en el ICBF. Ah, claro, entiendo. Abelardo desarrolla su trabajo en el ICBF con total normalidad, pero enfocado en su objetivo. Abelardo oye la conversación de varios empleados que le ayuda a identificar la ubicación de los archivos de la institución. ¿Encontraste las actas en los archivos? Sí, estaban acá en la bodega del archivo inactivo. Vámonos a almorzar porque hoy tenemos que entrar temprano. En un momento de descuido de la vigilancia, Abelardo logra entrar a la bodega de los archivos. Abelardo comienza a buscar en los archivos, teniendo en cuenta la fecha aproximada de la entrega de Sofía en adopción. Busca cada caja, cada papel, analiza cada documento, dura horas buscando. Hasta que por fin encuentra una pista. Encuentra la documentación de los señores Fernández. Y adjunto a esos documentos, encuentra otro documento importante. El documento tiene consignado el nombre y el número de celular de la mujer que dio a Sofía en adopción, Ana Cáceres. Abelardo, al intentar salir, se da cuenta que la puerta está con llave. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el 6º capítulo de nuestra serie Cadena Mortal.